Mis hermanos, muy buenos días. Doy gracias al Señor por esta mañana, porque cada día se renuevan sus bondades, cada día es una preciosa oportunidad de ver su amor, de ver su bondad, no solo para con su pueblo, sino para con el mundo entero. Que hoy el mundo haya amanecido de pie es una muestra de que Dios quiere que muchos más crean y se salven. Que hoy muchos no amanezcan destruidos es una muestra de que Dios sigue manifestando su paciencia para que aquellos que no creen puedan creer y aquellos que hemos creído podamos santificarnos y correr a Él. Les pido que estemos orando mucho en este tiempo por aquellos que están escuchando el Evangelio. Muchas personas están escuchando la palabra de Dios y que esa palabra dé un fruto y un fruto que abunde en gran manera. Nosotros solo podemos poner el Evangelio en el oído de las personas, pero el Espíritu Santo puede aplicarlo en los corazones y la oración es un medio eficaz para que el Señor obre salvación en muchos. Creemos que muchos se salvarán. Muchos gozarán de esas moradas celestiales que Jesucristo está preparando. Así que mis hermanos, oremos, clamemos y roguemos. También les pido que estemos orando por las autoridades de nuestra nación para que pronto, muy pronto podamos reunirnos nuevamente con las regulaciones que se establezcan para el cuidado de cada persona, pero que podamos reunirnos para alabar al Señor como un solo pueblo. En esta mañana vamos entonces a seguir estudiando nuestra serie La Gloria de Cristo y hoy veremos a Jesucristo como Rey perfecto. Pero le pido que primero me acompañe a orar por esta enseñanza para que nuestro santo Dios obre en nuestros corazones, que seamos un terreno fértil y que su servidor pueda predicar con denuedo y con sabiduría. Vamos a orar. Señor, aunque el mundo se paralice, el domingo nunca dejará de ser tu día. Aunque el mundo tambalee y se colapse, este es el día que tú has establecido desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para alabanza y gloria de tu nombre. Hoy queremos responder a este mandato, alabarte, exaltarte, glorificarte, bendecir tu nombre y anunciar a las naciones que mi Rey vive y gobierna con poder. Hoy exaltamos tu nombre porque solo en tu nombre hay salvación. Solo en tu nombre hay perdón de pecados. Solo en ti hay libertad del yugo de la esclavitud del pecado. Solo en ti Satanás no puede volver a enseñorearse sobre los que tú has salvado. Solo en ti el mundo jamás volverá a ser amo y señor del corazón de ninguno que hayas redimido. Hoy te rogamos para que tu pueblo sea edificado, sea animado y sea cautivado por la belleza de nuestro Señor Jesucristo. Y te insisto en que tu siervo, Señor, cumpla con esta tarea que le has encomendado para bien de tu pueblo, para que muchos crean y muchos sean santificados. Gracias por este precioso y hermoso día y hoy exaltamos al profeta, al sacerdote y al Rey perfecto, a ti Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Acompáñeme por favor en su Biblia a Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33. Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Como les decía, el título de esta enseñanza es Jesucristo, el Rey perfecto. Dios, desde el huerto del Edén,
mostró en el primer Adán el oficio profético, sacerdotal y de rey. Mas este primer Adán fracasó en el cumplimiento de estos oficios. Por lo tanto, Dios anunció en todo el Antiguo Testamento que vendría un profeta, un rey y un sacerdote perfecto. Este era Jesucristo, el segundo Adán, el que venció donde el primer Adán falló, el que permaneció firme donde el primer Adán flaqueó. Ya vimos domingos atrás entonces a Cristo como profeta perfecto, como sacerdote perfecto. Hoy lo veremos como el Rey perfecto. Y espero desarrollar esta enseñanza dominical en 3 puntos muy básicos. El primero, cómo funcionaba la monarquía en el Antiguo Testamento. Segundo, Jesús, ese Rey perfecto que prometía el Antiguo Testamento. Y por último, cómo se manifiesta el reinado de Cristo en la tierra. Veamos entonces cómo funcionaba el reinado o monarquía en el Antiguo Testamento. Un rey era aquel hombre nombrado por Dios para gobernar en su reino. El primer rey, como lo hablamos, fue Adán, puesto por Dios para gobernar y extender el señorío de su reino a todos los rincones de la tierra. Pero este primer rey fracasó. No cumplió con la tarea de gobierno y señorío que se le asignó. Luego existieron diversos reyes en el pueblo de Israel. Cuando estos temían a Dios y seguían los preceptos de Dios, prosperaban bajo su bendición y el pueblo prosperaba con ellos. Pero cuando se rebelaban contra Dios, la nación entera padecía bajo el justo juicio de Dios. ¿Desde cuándo se anuncia en la Escritura de manera explícita que habrían reyes? Acompáñeme a Génesis 17, 4 al 6 para ver un ejemplo. He aquí mi pacto es contigo, está hablando Dios con Abraham, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Desde Génesis entonces estamos viendo el oficio de rey establecido y anunciado por Dios. El primer rey fracasó, Adán, pero luego vendrían otros reyes. ¿Y cuáles eran los requisitos para ser rey según el Antiguo Testamento? Dios reveló a través de Moisés cuáles eran los requisitos para que Israel tuviera un rey. Y estos requisitos se muestran claramente en Deuteronomio 17, 14 al 19. Veremos entonces los requisitos anunciados a través de Moisés y un anexo que Dios establece a la monarquía o a los requisitos monárquicos en el pacto que hace con David. Pero acompáñeme a Deuteronomio 17, 14 al 19. Cuando Moisés estaba preparando a la nación de Israel para entrar y conquistar la tierra prometida, les explicó que Dios nombraría un rey sobre ellos y enumeró 4 principios que estos reyes deberían cumplir. Vamos a leer la porción bíblica para encontrarlos. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Dentro de tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley
del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Versículo 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Qué claro el anuncio que Dios dio sobre los requisitos y lo que debía caracterizar a un rey en el pueblo de Israel. El primer requisito, de acuerdo a esta porción, es que debía ser elegido por Dios. Todo rey en el Antiguo Testamento tenía que ser elegido por Dios. Y la razón, el pueblo nunca ha demostrado saber escoger adecuadamente a sus gobernantes. Era Dios quien debía escogerlo. Segundo requisito, debía ser israelita para cumplir con lo que Dios había prometido en Abraham. Tercero, el rey tenía que depender de Dios y no de estrategias humanas para asegurar la paz y la prosperidad del pueblo. ¿Cómo cumpliría este tercer punto? Primero, nos muestra Moisés, el rey tenía prohibido adquirir para sí y aumentar caballos. ¿Por qué? Recuerden que los caballos representaban la fuerza de un ejército. Y con esto Dios le estaba diciendo al rey, tu fuerza no dependerá de tus caballos. La fuerza del rey deberá depender de su confianza en Dios y el poder de Dios, no en fuerza humana, para asegurar el bienestar de su nación. En este mismo requisito de depender de Dios, al rey le fue prohibido regresar a Egipto. Es decir, no podía buscar ayuda en otros imperios o en otras naciones. Debía someterse solo a Dios. También se le prohibió tomar para sí muchas mujeres, pues el Antiguo Testamento muestra claramente que estas uniones con muchas mujeres eran alianzas políticas con otras naciones. Y Dios le está diciendo, no tienes por qué hacer alianzas con otras naciones. Debes confiar solo en mí. Y cada vez que un rey estaba con muchas mujeres, terminaba adorando los dioses de esas mujeres. Y Salomón es el más claro ejemplo de ello. Entonces Dios le decía a este rey, no te unas y te expongas a terminar alabando a otros dioses. Y también hizo una clara advertencia contra la acumulación de plata y de oro. ¿Por qué le hace esta advertencia al rey si los reyes podían ser ricos? El rey podía ser rico, pero esta regulación lo que estaba enseñando es que el rey jamás debería enriquecerse con impuestos injustos al pueblo o oprimiendo al pueblo para enriquecerse. El rey estaba obligado a demostrar su fidelidad a Dios. Y por cuarto y último requisito, el rey estaba obligado a demostrar su fidelidad al pacto. ¿Cómo? Cuando debía recibir, copiar y meditar la palabra de Dios. Este requisito estaba diseñado para cultivar la reverencia personal y la humildad apropiada que debía tener el gobierno. 4 requisitos claros. 1, ser escogido por Dios. 2, ser israelita. 3, debía depender de Dios y no de estrategias humanas. Y 4, el rey estaba obligado a demostrarle a Dios su fidelidad al pacto, meditando y reteniendo su palabra. Esos fueron los requisitos mencionados en Deuteronomio. Pero veamos que se hace un anexo en el pacto con David. Acompáñenme a 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8. 2 de Samuel 7,
8 en adelante. Este es el pacto de Dios con David. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y mire lo que dice el 16. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono. El anexo que se hace en el pacto con David en el Antiguo Testamento es que ese reinado sería perpetuo y sería de la descendencia de David. Ese es el nuevo anexo que se hace. Y queda claro que este reinado sería perpetuo. ¿A quién se refería? ¿A Salomón? Pues Salomón, aunque cumplió con elaborar y construir la casa, murió. Así que este mismo pacto anunciaba un requisito nuevo para los reyes. Solo a partir de ese momento serían descendientes de David, pero vendría uno con un reinado perpetuo que duraría para siempre. ¿Cuáles eran las funciones del rey? El Antiguo Testamento nos deja ver que los reyes debían gobernar fielmente sobre el pueblo de Dios y debían administrar correctamente la ley de Dios. Podemos ver tres aspectos principales en cuanto a las funciones del rey. Primero, el rey debía ejercer justicia. Segundo, el rey debía ejercer misericordia. Y tercero, el rey debía promover fidelidad a Dios. ¿Cómo ejercía justicia el rey? Lo hacía de dos formas principales. Ejercía justicia con respecto a las demás naciones y ejercía justicia con cada uno de los miembros del pueblo. ¿Cómo lo hacía con las demás naciones? Veamos un claro ejemplo en 2 de Samuel 8, 1 al 6. Haré un recuento rápido sobre el Antiguo Testamento y sé que hay muchos detalles que tocaré de manera general, pero esto para tener una idea muy clara. Este rey que era nombrado por Dios tenía la autoridad y además el poder para ejercer juicio, justicia sobre las naciones impías. ¿Y cómo lo hacía? Mediante la guerra. Y este era un acto justo. Muchas personas a veces preguntan, pero ¿por qué los reyes de Dios ejercieron o ejecutaron guerras contra otras naciones? Porque todas las naciones, toda la tierra le pertenece a un rey que es sobre todos los reyes, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando las demás naciones gobernaban de manera impía sobre las tierras, el Rey de Reyes tenía toda la autoridad para enviar a un rey de su elección a que ejecutara juicio sobre las demás naciones. Por eso vemos los reyes de Dios enfrentando otras naciones para efectuar un justo juicio sobre las naciones impías. Leamos 2 de Samuel 8:1. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos. ¿Quién era David? Un rey de Dios. Y no solo los derrotó, dice el texto, y los sometió. Y tomó David a Metac Amá de mano de los filisteos. Versículo 2. Derrotó también a los de Moab
y los midió con cordel, haciéndoles tener por tierra, y midió 2 cordeles para hacerles morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Versículo 3. Asimismo derrotó David a Hadadezer, hijo de Roab, rey de Soba. Y podemos seguir leyendo cómo el rey David, bajo la autoridad de Dios en su reinado, ejercía justicia sobre otras naciones a través de la guerra, destruyendo estas naciones o sometiéndolas a su señorío y a su gobierno. Pero no solo lo hacía con las naciones, también debía ejecutar justicia con los miembros de su pueblo. ¿Y cómo administraba esta justicia? Lo primero, el rey debía proveer bienestar y protección a los débiles. Todo rey que Dios nombraba debía velar por el bienestar de su pueblo, debía proteger a los débiles. También nos muestra el Antiguo Testamento, tenía la responsabilidad de defender al pueblo de los malvados, porque esto era parte de su justicia. Tercero, tenía la obligación, al ser un rey justo, procesar a los delincuentes. No se podía tolerar el crimen ni el pecado dentro del pueblo. También debía garantizar el crecimiento, la estabilidad y la prosperidad de sus ciudadanos. Y vemos también que no podía tener un trato preferencial entre ricos y pobres o poderosos y débiles. Mire cómo lo explica Levítico 19:15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni compadeciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces, un rey debía ser justo. Justo al administrar su justicia contra las naciones impías, pero justo al gobernar sobre su propio pueblo, sin ningún favoritismo, sin ninguna preferencia, buscando el bienestar de toda la nación. Este rey entonces no solo ejercía justicia, segundo, debía ejercer misericordia. ¿Y por qué misericordia? Pues estos reyes representaban a Dios y debían mostrar el carácter de Dios a todas las naciones. Cuando efectuaban el juicio contra las naciones impías y contra los delincuentes o aquellos que se rebelaban contra Dios delante del pueblo, ¿qué mostraban del carácter de Dios? Su justicia. Pero el carácter de Dios también es misericordioso. Y los reyes debían ser misericordiosos como Dios lo muestra con los hombres. Dios en muchas ocasiones mostró misericordia contra hombres que pecaron contra Él. Comprendió la debilidad del hombre. Concedió cosas buenas a hombres y alivió sus sufrimientos aunque no lo merecieran. Los reyes debían y tenían la potestad para hacerlo bajo los términos que Dios establecía. Por ejemplo, David en su reinado mostró compasión sobre algunos reyes que merecían ser destruidos, mas no los destruyó. Les mostró compasión, les mostró misericordia, dio protección y cuidado a aquellos pueblos que se sometían bajo su autoridad, teniendo la potestad para destruirlos. Mostró misericordia no solo al preservarles la vida, sino al protegerlos y cuidarlos. Pero estos reyes no solo debían ser justos y mostrar misericordia, sino que debían ser fieles a Dios. ¿Cómo definimos fidelidad? Lealtad a Dios. Eso es ser fiel. Una persona fiel a Dios es leal a Dios. ¿Y esto cómo se demuestra? A través de la obediencia. La fidelidad a Dios se muestra mediante la obediencia. Así que el rey entonces
debía obedecer a Dios en todo lo que él había establecido en sus regulaciones. Debía servir a Dios y solo a él, a ningún otro podía servir. Debía obedecer de manera amorosa y diligente su ley. Este rey, al ser fiel a Dios en esto, enseñaba al pueblo a que también fueran fieles a Dios, obedeciendo la ley de Dios de la misma forma en la que él lo hacía. El rey era un referente para todos los pueblos. El rey debía promover y cuidar que su pueblo ofreciera una correcta adoración a Dios, una adoración pura. Debía proveer los recursos para que el pueblo adorara a Dios como lo había establecido y como él lo ordenaba. Debía velar para que nunca faltara nada en el templo, ni aquellos que servían en el templo. En las celebraciones públicas, el rey era un referente de adoración. Cuando el rey cumplía con la justicia, la misericordia y la fidelidad que Dios demandaba, ¿saben qué pasaba en el pueblo? Había gran bendición, había gran prosperidad. El pueblo se volvía contra Dios, se volvía a Dios, permanecía fiel a Dios. Había una restricción del pecado. El pecado aparecía inmediatamente, era cercenado del pueblo. Pero cuando el rey no cumplía con estas funciones, el pueblo sufría terriblemente. Por eso, el Antiguo Testamento anunciaba que vendría un rey perfecto. Ya vimos los requisitos, vimos las funciones. Veamos cómo el Antiguo Testamento anunciaba un rey perfecto. Este rey era conocido como el Mesías. Este establecería el reino de Dios en la tierra. Cumpliría de manera perfecta lo que el primer rey de los hombres no cumplió. Este Mesías o rey perfecto sería levantado por Dios, no por los hombres. ¿Pero qué sucedió? Recuerden que al final del periodo de los jueces, la nación de Israel envidió la estabilidad y el orden que los demás reyes proveían a sus naciones. Israel sintió envidia, sintió celos de los demás reyes, por lo que no quisieron esperar a Dios. No quisieron esperar a que Él levantara un rey en el tiempo que Él lo había determinado. Y le exigieron a Dios que les diera un rey inmediatamente. No pierda esto de vista, mi hermano. Vuelvo y lo repito. Israel, en lugar de ver a Dios y confiar en lo que Él había prometido, empezó a mirar alrededor a las demás naciones. Y quiso tener lo que las demás naciones tenían, en lugar de esperar lo que Dios había prometido. De manera pecaminosa, el pueblo le dice a Dios: danos un rey y hazlo ahora mismo. ¿Cuánto daño causa a un pueblo y a una vida no esperar los tiempos de Dios y querer forzar las cosas a nuestra manera? Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa. Y Él cumple sus promesas en el tiempo que ha designado. Cuando nosotros queremos forzar los tiempos de Dios, estamos pecando contra Dios. Y que el Señor nos ayude a ser sabios en esto. Entonces, el pueblo no aguardó el tiempo de Dios. Exigió que se diera lo que querían, cuando querían y en el momento que querían. En respuesta a esto, Dios designó un rey llamado Saúl. Es importante darnos cuenta que el deseo de Israel no estaba mal. Está bien que desearan tener un rey, Dios lo había prometido. Pero debían esperar el tiempo. Y el pueblo
no lo quiso hacer. El problema no era lo que deseaban. El problema fue querer forzar los tiempos y querer hacerlo bajo el parámetro del mundo y no bajo el parámetro divino. Mis hermanos, en este mundo nunca encontraremos una forma de gobierno digna de ser aplaudida por la Escritura, porque el único modelo de gobierno perfecto que hay en las Escrituras se halla en Jesucristo. Nuestra espera no es que un rey, un gobernante perfecto se levante en nuestro tiempo. Nuestra esperanza es que Cristo venga para que ese reinado que ya fue inaugurado se establezca de manera perfecta. Nuestra esperanza no es que mañana se levante un presidente justo en nuestra nación, aunque rogamos por ello. Pero sabemos que nuestra esperanza no se halla ni en un alcalde, ni en un gobernante, ni en un presidente. Se halla en Jesucristo, el único que gobierna recta y perfectamente. Entonces, Dios les da un rey. Pero este rey es entregado como un castigo, como un acto de disciplina a la nación por causa de su pecado. Y aunque Saúl hizo avanzar el reinado de manera favorable, su rebelión contra Dios hizo que el Señor lo destituyera a él y a toda su familia. ¿Por qué? Porque no fue fiel a Dios. Porque no operó con la justicia que Dios demandaba al rey. Y porque no mostró la misericordia en la forma que Dios le ordenó que lo hiciera. Pero Dios en su gracia levanta un rey. Un rey que no continuaría con el fracaso de Saúl. Este rey fue David. Y aunque este rey fue pecador, la Escritura dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios le dio una facultad especial a este rey. Unir la nación, derrotar a los enemigos, darle seguridad y prosperidad a Israel. Miren lo que hizo David. Un tipo de Cristo. Unió la nación porque los reinos se habían separado. Derrotó a los enemigos de la nación, pero le dio seguridad, prosperidad a Israel. Dios hizo un pacto con David y prometió que su descendencia siempre gobernaría sobre Israel. Prometió una dinastía permanente. Esto lo podemos ver en 2 de Samuel 7, en 1 de Crónicas 17. Pero ¿saben qué pasó con David? Murió. Porque aunque mostró grandes cualidades en su reinado y un respaldo especial de Dios, David era solo un tipo del rey perfecto que vendría. Una sombra de aquel rey prometido en el Antiguo Testamento. Cuando David muere, ¿sabe qué sucedió? Otra vez los reyes de Israel empezaron a hacer lo que desagradaba al Señor. Y rey tras rey, eventualmente se levantaba uno justo, pero luego se levantaba una serie de reyes pecadores que no eran justos, que no eran misericordiosos, que no eran fieles a Dios y causaban gran mal y sufrimiento del pueblo. Pero durante ese tiempo de la perversidad de los reyes, ¿saben qué hacían los profetas? Le decía al pueblo, Dios enviará un hijo de David. Y este será justo y restaurará la monarquía de David. Piense usted esto. Piense en el pueblo viendo la maldad de los reyes. Y diríamos, pero ¿por qué pasó esto? ¿Saben para qué pasó esto? Para que el pueblo entendiera que su plenitud nunca estaría en un gobierno humano. Que el hombre nunca fue sabio al elegir sus gobernantes. ¿Y será que hoy es diferente? No.
A medida que pasaba rey tras rey, ¿sabe que crecía en el corazón del pueblo? La necesidad de que las profecías se cumplieran y ese rey perfecto viniera. Así que en Israel había una gran expectativa de ese Mesías prometido. Mire lo que dice Amós 9 al 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Amós profetizó esto y está hablando de algo que sucedería en el futuro. Sería restaurado el tabernáculo caído de David. Los profetas entonces, en este tiempo, anunciaron que el Hijo de David daría al pueblo de Dios libertad y victoria sobre sus enemigos. ¿Qué había pasado en este tiempo? El pueblo de Israel una y otra vez había sido esclavizado por sus enemigos, derrotado por sus enemigos. Ya no gozaba de libertad, ya no gozaba de bienestar, ya no gozaba de paz. ¿Por qué? Porque sus reyes no eran fieles a Dios, no eran justos y no eran misericordiosos. Salmo 132, 17 al 18 muestra otra profecía. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. ¿Qué está anunciando este texto? Que ese hijo de David tendrá poder, sería ungido, sería rey, vencería a los enemigos y florecería la corona. Sería un reinado que florecería. Pero mire también lo que dice Isaías 9, 4 al 7. Tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva al guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celio de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías también lo profetizó. Y mire los títulos que tendría este rey. Por eso ellos esperaban el Mesías. Anhelaban este rey. Haría la tierra como el cielo. Su gente viviría con una paz duradera y una prosperidad sin fin. Isaías, Ezequiel muestran esto una y otra vez. Mire lo que dice Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. ¡Wow! ¿Qué rey sería ese? Este futuro reinado sería ilimitado, no solo en tiempo, sino también en extensión geográfica. Se ampliaría hasta ocupar toda la tierra. Todos los que se arrepintieran de sus pecados disfrutarían de las bendiciones de este rey, independientemente de su nacionalidad o origen. Los primeros reyes tenían una potestad particular sobre una nación, sobre un lugar geográfico. Este rey que vendría no estaría limitado. Tendría súbditos de todas las naciones y de todas las lenguas. Miren lo que dice en Daniel 7:13 al 14. Hoy estamos estudiando bastante palabra. Daniel 7:13 al 14. Mirando yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que
todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Qué rey era este? Un reino que no sería quitado, que no sería destruido, que ocuparía todos los confines de la tierra. ¿Ven el rey que esperaba al pueblo de Israel? Ese Mesías que ellos aguardaban desesperadamente año tras año. ¿Quién era este rey? Este rey prometido, veremos por la escritura, era Jesucristo. Y hasta acá, hermanos, podemos ver que el Antiguo Testamento deja claro que todos los reyes que existieron antes de Cristo no cumplieron perfectamente la tarea que Dios les asignó. Todos fracasaron, desde Adán. El mismo David, aunque hizo cosas gloriosas, pecó. ¿Cuándo vendría ese rey? ¿Cómo sería ese rey? Acompáñeme a Mateo 2:2 para ver quién es ese rey prometido. Mateo 2:2 dice: entiendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¡Wow! Estas fueron las palabras de los sabios de Oriente cuando nació Jesús. ¿Y cuál fue la pregunta que hicieron? ¿Dónde está el rey? ¿Cuál rey? El que había sido anunciado por todos los profetas. Ese rey que había sido descrito por Daniel, por Isaías, por Ezequiel, por Jeremías. Ese rey del cual Dios le habló a David. Juan 1:49 dice: le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo a Jesús: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Mis hermanos, la Escritura nos muestra cómo desde el nacimiento de Jesús los hombres vieron en Jesucristo el Rey, el Mesías prometido. Ese Rey que fue anunciado. Mateo 27:11. Jesús estaba en pie delante del gobernador. Y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Así que la Escritura nos muestra que Jesús es este rey perfecto que fue anunciado desde el Antiguo Testamento. ¿Podrán decir algunos: ¿y acaso él cumplió con los requisitos? Con todos ellos. ¿Recuerdan los requisitos mencionados en el Antiguo Testamento? Debía ser elegido por Dios primero. Y miren lo que dice Lucas 1:31 al 33 con el texto que iniciamos. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es Jesucristo, el Rey perfecto, el Mesías prometido, que había sido anunciado al pueblo de Israel, que fue anunciado a Abraham, que fue anunciado a Adán. Segundo requisito: debía ser israelita, y no hace falta profundizar en esto. Pero vemos que Jesús nació en una familia israelita.
Y por eso los evangelios hacen tanto énfasis en demostrar la genealogía de Jesús, mostrando que él era descendiente de David, para demostrar que era israelita y que venía del linaje de David. Era necesario demostrarlo. ¿Para qué? Para que su reinado perfecto fuera legítimo. Porque o si no, Jesucristo hubiera sido usurpador de un trono que no le pertenecía. Dios hace todo muy perfecto. Estableció los requisitos y Cristo los cumplió perfectamente. Pero el otro requisito debía depender de Dios. Jesús cumplió ese requisito porque dependía por completo del poder de Dios. Descansaba en Él. No trató de hacer alianzas con Herodes, ni con Pilato, ni con cualquier otro gobierno humano. Porque Dios había dicho que su rey no debería buscar apoyo en ninguna otra nación. Los reyes anteriores a Jesús sí lo hicieron. Este rey no. Trataron de tomarlo a la fuerza para ponerlo como gobernante según el modelo de los hombres. ¿Y saben qué hizo? Se apartó. Porque su reinado no era conforme al reinado de este mundo. Era un reinado perfecto. En lugar de apoyarse en Pilato o en Herodes, se apoyó en la autoridad y en el poder de Dios para inaugurar y establecer su reino, como la Escritura lo muestra. Mis hermanos, Jesucristo es el Rey perfecto profetizado en el Antiguo Testamento, el Mesías. Oh amigo judío que escuchas esta enseñanza, vuelve a leer lo que el Antiguo Testamento enseña. Aquel Antiguo Testamento que tú amas, y te darás cuenta que todo lo que Él enseña apuntaba a Jesucristo. Él es el Rey perfecto. No esperes más la venida de un nuevo profeta, un nuevo rey, un nuevo sacerdote. Reconoce que este profeta, rey y sacerdote ya vino y es Jesucristo. ¿Y cuál es la prueba? La Escritura, aquella que tú también lees. Dependió de Dios. No buscó apoyo de nadie más. Pero también debía ser fiel al pacto. Y lo fue. No solo cumplió la ley de Dios, mostró el espíritu de la ley que Dios había establecido a ella y se dedicó a cumplirla. ¿Recuerdan que el rey debía ser un referente para el pueblo? Cristo se convirtió en el referente perfecto para su pueblo de cómo debíamos adorar a Dios. El pueblo debía ver al rey y debía ver el carácter de Dios, pero antes de Cristo ninguno de ellos mostró claramente el carácter de Dios. El que más cerca estuvo fue David. Pero ahora en Jesucristo tenían el reflejo del Rey perfecto que reflejaba el carácter de un Dios perfecto. Pero este rey tenía que ser hijo de David, ¿lo recuerdan? Porque en el pacto con David se estableció una nueva cláusula. Tenía que ser descendiente de David. Mateo 1:1 responde a esto. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mire lo que dice Romanos 1, del 1 al 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su hijo. ¿Quién es ese hijo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es el Señor Jesucristo? Que era del linaje de David según su carne. Mis hermanos, Cristo cumplió todos los requisitos, pero también cumplió todas las funciones. ¿Recuerdan las funciones? Debía gobernar con justicia. Y Jesús gobernó justa y rectamente. Lo hizo, lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Hermanos, Cristo como Rey perfecto inauguró el reino de Dios, pero este será consumado perfectamente en su segunda venida. Mire lo que dice Mateo 12:28.
¿Recuerdan qué era ejercer justicia? Sobre las demás naciones impías y sobre su propio pueblo. Cristo vino a establecer su reino, pero en su primera venida se ocupó de vencer unos enemigos particulares. Un reino especial. ¿Saben cuál? El reino de las tinieblas. Este fue el primer reino sobre el que Él efectuó justicia. ¿Qué hizo? Venció al reino de las tinieblas. Mateo 12:28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mis hermanos, este Rey perfecto hizo perfectamente lo que los primeros reyes no podían hacer. Los primeros reyes podían defender a Israel de enemigos físicos. Pero este rey no solo tiene el poder para vencer a nuestros enemigos físicos, sino a nuestros enemigos espirituales. Y con toda su justicia venció a Satanás y a todos sus demonios. Pero cuando venga por segunda vez, ya no solo efectuará una justa sentencia sobre el reino de las tinieblas, sino sobre todos los reinos de esta tierra. Mateo 10:15 deja ver esto. Deja ver que Él también aplicó justicia no solo sobre el reino de las tinieblas, sino también sobre el pueblo sobre el cual está gobernando, y les dio regulaciones para mostrar su justo gobierno. Mateo 10:15 dice: de cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Mateo 11:2 al 24, veamos 22 al 24, dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Qué está haciendo este rey? No solo venció al reino de las tinieblas, sino que le enseñó a su pueblo la importancia de obedecer rectamente a Dios. Porque aquel que no lo haga justamente recibirá en el día del juicio todo el peso de la ira de Dios. Este sí es un rey justo. Este no es un rey imparcial. Este no es un rey que favorece a los ricos y descuida a los pobres, o al revés. Porque el desbalance de los gobiernos de este tiempo es unos en favor de los ricos, otros en favor de los pobres, pero ningún gobernante podrá gobernar con el perfecto balance que hay solo en Jesucristo. Este es el Rey perfecto. ¿Y saben por qué? Porque este Rey gobierna no solo justamente, sino también con misericordia. ¿Recuerdan que los reyes podían tener misericordia aún sobre sus propios enemigos? Y no es lo que este rey hizo con nosotros. Hermanos, nosotros éramos enemigos de Dios, pero este rey, teniendo toda la autoridad para destruirnos, tuvo una compasión que no merecíamos, mostró su misericordia y nos transformó de enemigos a hijos y nos reconcilió con el Padre. ¿Y cómo mostró esta misericordia? Se entregó en la cruz a sí mismo, derramó su sangre para salvarnos. ¡Oh, qué glorioso rey es este! Porque ningún otro rey dio su vida en una cruz para salvar a aquellos que eran sus propios enemigos. ¡Qué acto de misericordia! Pero también gobierna con fidelidad. Cuida de su pueblo. Los llama al arrepentimiento. Les enseña a vivir conforme a los estándares del reinado perfecto. ¡Qué precioso rey tenemos! ¿Recuerdan que debía ser el rey? Cuidar a su pueblo de los enemigos. ¿Y quién mejor que nuestro Señor Jesucristo? Pues Satanás y sus demonios podrán atacarnos,
pero nunca más podrán volver a enseñorearse de nosotros, porque este Rey perfecto dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. ¿Recuerdan que este Rey debía garantizar el bienestar de su pueblo? Pues nuestro Rey lo hizo, y lo hizo con unas riquezas eternas que no puede corromper la polilla ni el orín. Los reyes de esta tierra daban riquezas terrenales. Este Rey perfecto nos da una morada celestial que ni todo el oro de esta tierra puede comprar. Este Rey perfecto debía enseñarnos a adorar, y lo hizo de tal forma que sus propios discípulos al verlo le dijeron: oh, enséñanos a orar como tú oras. Por eso la palabra dice: imiten a Cristo. Imiten a Cristo porque es el Rey perfecto. Trajo libertad y victoria a su pueblo, no una libertad temporal, una libertad perpetua. Los otros reyes garantizaban libertad mientras estaban vivos, pero una vez morían, esa libertad desaparecía. Hermanos, la libertad que tenemos en Cristo es perpetua. Una vez recibida, nadie podrá volvernosla a quitar. Mis hermanos, una vez hechos hijos, Satanás nunca más podrá volver a esclavizar uno solo de aquellos que hacen parte del reino de Dios y su justicia. Nunca más te serán quitadas las promesas de riqueza eterna que te han sido dadas en Él. Este Hijo es conocido como Emmanuel. ¿Recuerdan lo que dijo? Y será llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Y saben qué significa esto en el contexto de Isaías? Emmanuel era una señal de que Dios era el rey guerrero que estaba con su pueblo en la batalla. Cuando ellos escucharon el nombre Dios con nosotros, la noción que tenía el pueblo de Israel, ¿recuerdan la máxima expectativa? Un rey guerrero poderoso que restauraría todo de manera perfecta, vencería a todos los enemigos. Jesucristo es ese Emmanuel. Y cuando ellos escucharon este nombre, entendieron que Jesucristo derrotaría eficazmente a los enemigos y traería libertad de la opresión al pueblo. ¿Ven por qué Jesús era tan especial? ¿Por qué lo sigue siendo? Porque es el Rey perfecto. Es el Rey que Dios profetizó usaría para combatir y derrotar a los enemigos más grandes que teníamos: Satanás, el mundo, la carne. Juan 8:36 dice de este Rey: así que si el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres. Este Rey perfecto, cuando toma un súbdito, cuando toma un pecador y lo rescata mostrando su misericordia, cambia su corazón, pone un corazón que ama la justicia, lo libera de la opresión de su peor verdugo, Satanás y su propio pecado, y lo hace verdaderamente libre y de una vez y para siempre. ¡Qué Rey es mi Jesús! Ya eres libre si has creído en Él. Has sido librado del yugo opresor de Satanás y del pecado que te oprimía. Pero este Rey perfecto venció la muerte. Primera de Corintios 15, 54 al 57 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbidas la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Rey perfecto, el Emmanuel, porque este es el único Rey que tenía el poder para vencer la muerte. Ningún otro tenía este poder. ¿Qué otro rey vas a buscar?
No te engañes buscando reyes o gobernantes en este mundo que traigan la paz que anhelas, pues la paz y la libertad que tú y yo deseamos, el único que la puede traer es el Rey perfecto, Jesucristo. No hay ningún ismo, no hay ningún modelo económico, ningún modelo de gobierno en esta tierra que pueda darnos solo lo que Jesucristo puede darnos. Un gobierno perfecto, justo, misericordioso y fiel. Nuestra esperanza es Jesús. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Mis hermanos, nosotros no estamos esperando a que Jesús venza a Satanás. Satanás ya está vencido. Estamos esperando es que reciba la sentencia final, ser arrojado al lago de fuego, porque nuestro rey ya lo venció, pues su reino ya llegó. Ya fue inaugurado y esperamos su segunda venida para que sea consumado. Y este reino es mundial. ¿Saben por qué? Porque abarca todos los rincones de este mundo y a personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Los otros reyes solo podían salvar a su propio pueblo, limitado por un lugar geográfico. Este rey salva a personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. ¿Qué nos deja entonces este precioso texto de Cristo como Rey? Primero, Jesucristo es el Rey perfecto. Fue profetizado, fue anunciado, pero vino. Y este pueblo que esperaba al Rey lo despreció. Este pueblo que había visto la incapacidad de los hombres para gobernar justa y rectamente, tuvieron al Rey perfecto junto a ellos y lo despreciaron. Estaban tan enceguecidos por su pecado y por la propia idea que habían construido de cómo sería ese Mesías, que cuando lo tuvieron enfrente no quisieron creer en él. Oh, mi querido amigo, ¿acaso tú harás lo mismo que hizo el pueblo de Israel? Por la Escritura hoy te he mostrado que Jesucristo es el Rey perfecto, es el único que salva, es el único que vence la muerte, es el único que perdona pecados. Yo no sé qué idea tengas de Rey o de Dios en tu mente, pero no dejes que esa noción que hay en tu cabeza te lleve a cometer el mismo error que cometió Israel. No hay otro Rey, no hay otro Dios, es Jesucristo. Y solo si crees en Él y te postras ante Él y pides su misericordia, serás salvo. De lo contrario, seguirás siendo su enemigo y cuando venga por segunda vez tendrás que asumir todo el peso de su justicia. No cometas más el error que Israel cometió. Ven hoy a Cristo. Él es el Rey perfecto. ¿Y cómo ejecuta hoy Cristo este reinado? Sujetándonos a nosotros a Él, defendiéndonos de nuestros enemigos, restringiendo su maldad y la nuestra, y sosteniéndonos firmemente hasta que venga por segunda vez. Nuestro Rey vive y reina, está sentado en su trono y reina con justicia y con poder. Y esto al pueblo de Dios debe darnos alegría y confianza. ¿Saben por qué? Porque estamos confiando en el Rey correcto. Porque tenemos la certeza de que nuestra mirada está en el único con poder para salvar. Pero también descansamos al saber que ya no somos sus enemigos. Que tuvo una misericordia con nosotros que no merecíamos. Y por esta misericordia seremos librados de su ira. Tú ya gozas de esta misericordia. Tú ya viniste a los pies de este Rey y reconociste tu maldad para que este Rey extienda su mano y muestre una bondad sobre ti que no mereces. Hermanos,
Cristo es Rey y nos está protegiendo como debe hacerlo, aunque su forma de gobernar a veces no se ajuste a nuestra lógica de gobierno. Él nunca ha dejado ni dejará de reinar perfecta y plenamente. Nunca más este rey permitirá que Satanás vuelva a enseñorearse de nosotros. Pecaremos, pero este rey nunca permitirá que el pecado vuelva a enseñorearse de nuestra vida. El mundo nos arrastrará por un momento y nos seducirá con sus engaños, pero este rey nunca dejará que volvamos a vivir para el mundo, porque nos protege de nuestros enemigos, de Satanás, del mundo y de nuestro propio pecado. Qué precioso rey tenemos. Este rey no duerme, este rey no descansa, cuida eficazmente de su pueblo. Gobierna con justicia, jamás podrás tildarlo de injusto. Por lo único que podrás reclamarle es por mostrarte una misericordia que no mereces. ¿Quién que reciba la justicia de este rey podrá decir, eres injusto? Así podrás reclamarle, no deberías ser misericordioso conmigo porque no merezco tu misericordia. Si has de reclamarle a Dios, reclámale porque hoy te dio aire. Reclámale porque te dio sol, porque tú y yo no lo merecemos. Pues es una misericordia que ninguno de nosotros merece. Si has de reclamarle algo, reclámale que te haya mostrado su evangelio para salvación, pues tú y yo no merecíamos ni siquiera escucharlo. Pero mostró una misericordia que no merecíamos. Y nos ha dado un bienestar que no es temporal, es eterno. ¿Recuerdan? Estos reyes daban bienestar, garantizaban la economía de sus habitantes. Este rey nos ha dado el mejor bienestar de todos, una paz eterna, una recompensa eterna, una vida eterna. Y vendrá por segunda vez. Y recuerdan su reinado, se establecerá en todos los rincones. Todos estarán bajo su señorío. Qué alegría para los que han creído. Pero temible ese día para aquellos que no han venido a Él. Porque recibirás todo el peso de su justicia. ¿Tú dónde estás? ¿Estás bajo el señorío de este rey? ¿O eres de aquellos que se enfrentarán ese temible día con toda la ira de este Rey santo y perfecto? Cristo, nuestro Rey perfecto, cumplió todos los requisitos, cumplió todas las expectativas, reina con poder. ¿Ya fue iniciado este reino? ¿Fue ya consumado? No, será consumado en su segunda venida. Y estarán con Él solo aquellos que hayan puesto su fe en Él. Y reinaremos con Él para siempre. Ya no habrá injusticia, ya no habrá favoritismo, ya no habrá preferencias para los ricos o para los pobres. Justicia, misericordia y fidelidad perfectas. Anhelamos tu regreso, perfecto Rey. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este momento. Gracias por la paciencia de mis hermanos al tolerar la extensión de esta enseñanza. Gracias, Señor, por permitirnos meditar hoy cómo tú cumples de manera perfecta todos los requisitos y todas las funciones de un rey. ¡Qué maravilloso rey tenemos! Tú eres el gobernante perfecto. Señor,
No queremos saltar tus tiempos. No queremos hacer alianzas con nadie en esta tierra. No queremos depender de nadie, sino confiar en tu fuerza y en tu poder para defender tu pueblo. Perdóname, Señor, cuando como siervo tuyo he querido forzar las cosas. Perdóname por mi terquedad y querer hacer las cosas en mi tiempo y a mi manera, y no en el tuyo y bajo tu poder. Perdónanos, perdónanos, Señor. Gracias por mostrar esa misericordia que ninguno de nosotros merecía. Y ven pronto, Jesús, ven pronto, que queremos ser partícipes de la consumación de tu reinado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias por participar de este estudio y que nos deleitemos en este maravilloso Rey. Muchas bendiciones.